Bienvenidos al curso de geometría. En este ejercicio vamos a determinar la medida de cada uno de los siguientes ángulos a partir de la figura. Debemos justificar la respuesta y luego responder. Entonces, como podemos visualizar, tenemos unos ángulos. Entonces, el primer ángulo que tenemos tiene por lado inicial XY y por lado final T. Entonces observen que en la figura este ángulo, o sea, el ángulo Y, X, T tiene como medida 37 grados, ¿sí? O sea, se hace evidente el valor del ángulo. En la pregunta, fíjense, la pregunta número 1, o sea, vamos a colocar, entonces aquí podemos decir, bueno, solución, ¿sí? Entonces, aquí sería la pregunta A, que está resuelta, ¿verdad? Entonces, en la B tenemos dos ángulos. Entonces, en esos dos ángulos hacemos lo siguiente, para no confundirnos, borramos esto. Lo primero es visualizar qué es lo que nos están preguntando. Entonces, observamos que tenemos el ángulo, o sea, hay dos ángulos y una operación, o sea, un ángulo menos otro ángulo. Entonces, esto quiere decir que primero debo identificar XYM, o sea, observen que sería este ángulo, ¿sí? Y observamos que nos están asignando el valor, ¿sí? O sea, nos están diciendo, observen que la abertura es esta y que tiene un valor de 82 grados. Y le voy a restar el ángulo anterior, o sea que en esta situación conocemos los datos, o sea, el ángulo Y, XM tiene un valor de 82 grados. Si coloco los datos, el ángulo Y, XZ, XT, perdón, tiene un valor de 37 grados. Entonces, como conozco en la pregunta B los dos ángulos, entonces ya puedo responder lo que me están, la pregunta que están haciendo, el ángulo Y, XM restado con el ángulo Y, XT va a ser igual a 82 grados menos 37 grados. Y eso tiene un valor de
45 grados. Pasamos ahora a la pregunta número C. Entonces en la pregunta C, borramos esto aquí. Esta cuestión es didáctica para visualizar la información que nos están solicitando. Entonces en la C vamos a identificar el ángulo. Entonces me están diciendo el ángulo M, XN. Observamos que tiene asignado la medida, o sea que la solución es evidente, ¿sí? O sea, ángulo MXN. Entonces tiene asignado 40 grados. Pasamos a la pregunta D y nos está diciendo, bueno, el ángulo TXM. Entonces borramos para identificar. Entonces TXM. Observen que no es un ángulo conocido, o sea, no sabemos la medida porque viene siendo esta abertura, ¿verdad? Esta. Entonces, recordemos las estrategias que hemos estudiado en clase referente a esto. Entonces yo voy a colorear aquí para que visualicen. Resulta que habíamos establecido que el todo es igual a la suma de las partes. ¿Sí? Entonces tenemos que, esta es la estructura aditiva. ¿Sí? Esta es la estructura aditiva. Entonces yo voy a colorear el todo, fíjense. Voy a hacer algo didáctico. Ustedes en su cuaderno no lo van a hacer, ¿sí? El todo voy a colorearlo. Vamos a colocarle un color más suave. El todo va a ser esta región, ¿sí? O sea, este ángulo. Y ese ángulo de amarillo. Entonces, para solucionar esto, observen. Para solucionar esto, entonces, para solucionar esto, voy a aplicar la estructura aditiva. O sea, esta estructura aditiva me va a generar una ecuación, ¿sí? Entonces observemos que el todo es el ángulo que está coloreado de amarillo, ¿sí? O sea, es el ángulo, entonces el todo va a ser ángulo YXM igual. Entonces borramos para mirar cuáles son las partes que tiene ese ángulo. Entonces observamos que el todo es el ángulo YXM, pero ¿quiénes lo componen? Lo componen como partes, o sea, como partes el ángulo Y, XM
T más el ángulo TXM, ¿sí? Entonces, debo tomar unos datos, ¿sí? Debo tomar unos datos que me permitan identificar que conozco. Entonces, estos datos, observen que el ángulo YXT, ya lo habíamos hallado, tiene un valor de 37 grados. Otro dato que tenemos es que el ángulo YXM tiene un valor de 82 grados. O sea que hay algo que no conozco, entonces lo voy a identificar, fíjate, lo voy a identificar con otro color. O sea, lo de rojo va a quedar como algo, son los datos, ¿verdad? O sea, lo conocido. Entonces, lo que no conozco, le voy a colocar este color negro, ¿sí? Entonces, esto es lo que no conozco. Entonces, aquí ¿qué tengo? Aquí tengo una ecuación, ¿verdad? Entonces, hemos construido una ecuación y esta ecuación tiene la estructura aditiva, o sea, el todo es igual a la suma de las partes. Entonces, ahora el siguiente paso que voy a hacer, lo voy a hacer por sustitución, o sea, voy a sustituir. Entonces, por sustitución, vamos a decir, entonces les sugiero que el igual lo coloquen debajo del igual. Entonces este ángulo tiene un valor de 82 grados. Este ángulo tiene un valor de 37 grados. Entonces me queda la incógnita, o sea, la incógnita en este caso va a ser el ángulo. Entonces, recordemos que aquí, de esa ecuación que formamos, sustituimos los valores de los ángulos, ¿sí? Ahora, debo hacer un despeje, pero al despejar, vuelve y me voy a encontrar con la estructura aditiva. Recordemos que si yo tengo que 8 es igual a 3 más 5, fíjense que esta es la estructura aditiva. Entonces, si yo quiero despejar al 5, o sea, si yo quiero despejar al 5, ¿qué es 5? Entonces, 5 va a ser el todo, que es 8, menos 3, que viene siendo una parte, ¿sí? Entonces aquí vamos a despejar, fíjense, colocamos el igual debajo del igual, dejamos en el lado derecho, el ángulo TXM. ¿Y qué sucede? El todo, fíjate, está del lado izquierdo, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a sumarle el inverso aditivo de 37 grados. O sea, por eso esto acá pasa a restar, ¿sí? Entonces, realizando esa operación, nos va a quedar que podemos concluir que el ángulo, entonces, vamos a colocar aquí, entonces, el ángulo TXM es igual a 45 grados, ¿sí? La última pregunta tiene que ver con
la pregunta E. Tiene que ver con determinar la medida del ángulo N, X, Z. ¿Sí? Entonces, nos ubicamos acá. Nos ubicamos. Entonces, Z es este ángulo. X es el vértice. Y N. Entonces, similar, ojo, este ejercicio es similar al D. O sea, esta pregunta que nos están haciendo aquí es igual al D. Observen que de él no conocemos nada, ¿sí? O sea, este es el ángulo que no conocemos nada de él, no hay información, pero aplicando la estructura aditiva vamos a formar una ecuación. Entonces yo tengo que identificar primero cuál es el todo, ¿sí? Entonces el todo, observen, vamos a colocarle un color verde, va a ser este ángulo que tenemos, este ángulo que se forma aquí, ¿sí? Esto no lo deben hacer ustedes, sino esto es como algo didáctico para que visualicen, ¿sí? Entonces el todo va a estar formado por el ángulo de 88 grados, que viene siendo el ángulo ZXM. Entonces, la estrategia, ¿cuál es la estrategia? Recuerden que la matemática es otra forma de pensar. Entonces, en estos ejercicios tenemos que pensar aplicando la estructura aditiva, o sea, ¿dónde la puedo aplicar? En este caso, ese ángulo no tenemos datos de él, pero aplicando la estructura aditiva encontramos que el ángulo Z, X, N más el ángulo N, X, M. O sea, aquí empecé por las partes. O sea, la suma de las partes va a ser igual al todo. O sea, al ángulo Z, X, M. Entonces observen que en los datos de este ejercicio, ¿qué conocemos? Entonces conocemos el ángulo NXM, que tiene una asignación, un momentico, borro aquí para mirar, de 40, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene un valor de 40 grados. Otro ángulo que conocemos en los datos es el ángulo ZXM, y este valor es de 88 grados. O sea que lo que no conocemos, vamos a resaltarlo con otro color, es el ángulo ZXM. Entonces fíjese que ¿qué formamos aquí? Una ecuación, ¿sí? O sea, aquí formamos una ecuación, y ahora ¿qué procedimiento vamos a hacer? Vamos a sustituir, ¿verdad? Entonces la incógnita, que es el ángulo, recuerden que este puede ser la notación de ángulo, o podemos utilizar esta,
O sea, tenemos que familiarizarnos con todas las notaciones de ángulo, ¿sí? Este valor es de NXM 40 grados igual a 88 grados. ¿Por qué realizo este paso? Por sustitución, ¿verdad? O sea, sustituimos. Entonces ahora voy a despejar, pero al despejar voy a recordar la estructura aditiva. Recordemos que el todo va a ser igual a la suma de las partes, ¿verdad? Bueno, borramos aquí. Necesito este espacio. Entonces observen que aplicando eso, la incógnita está en el miembro izquierdo, o sea, ángulo ZXN va a ser igual al todo menos la otra parte, ¿sí? Entonces 88 menos 40 da como resultado 48. O sea que el ángulo ZXN tiene un valor de 48 grados.